Muy bien. Quiero invitarlos a que puedan ahí buscar en sus Biblias en Génesis capítulo 1. Hace varios miércoles que venimos compartiendo una serie de enseñanzas que tiene que ver acerca de, bueno, un poco la piedad familiar y las responsabilidades que Dios le da a cada uno de los integrantes de la familia. Hemos comenzado con los varones, con los hombres, pero no por una cuestión de que sean más importantes, sino por el hecho de que, bueno, Dios lo llamó a ser cabeza de su casa y su responsabilidad es mayor, porque tiene bajo sí el cuidado de su esposa, de sus hijos, de toda su casa. Entonces, bueno, ese es el orden que Dios le ha dado y nosotros hemos mantenido el orden de lo que Dios ha creado. Vimos en los miércoles pasados, habíamos iniciado con el hombre como una atalaya en su casa y mencionábamos la necesidad de que los hombres ocupen su lugar, no solamente como proveedores, como aquel que está velando por el cuidado de su familia, sino también aquel que está vigilando el área espiritual de su casa, de sus esposas, de sus hijos, y esa era la responsabilidad que veíamos con respecto a este tema. Luego veíamos el hombre como sacerdote también de su casa y hacíamos referencia al llamado que Dios le hace al varón en su casa de ser el responsable, de ser aquel que está, bueno, intercediendo por su familia delante de Dios, pero también llevando la palabra de Dios como lo hacía el sacerdote, comunicando la ley de Dios a su casa. Y luego el último miércoles estuvimos viendo al hombre como pastor en su casa, ¿no? Y hacíamos, nuestro hermano Nelson hacía referencia al hecho de que el hombre como pastor, bueno, tiene esa responsabilidad que nosotros entendemos por el oficio que la Biblia menciona, que es la tarea de, bueno, de pastorear, de guiar, de ser ese líder que lleva a la familia a cumplir con las distintas demandas de Dios. Bueno, y en esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a ver al hombre como representante de Dios en su casa. El hombre como un representante de Dios en su casa. Bueno, dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Perdón, yo dije 1, pero es 3. No, tampoco es 3. No, está bien, era Génesis 1. Perdón. Perfecto, dice acá, entonces dijo Dios, Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Bueno, para iniciar con este tema, el versículo 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, y a imagen y semejanza de Dios, el hombre ha sido creado. Bueno, lo que podemos ver en este capítulo es de qué manera Dios, desde el versículo 1, está activo en la creación de todas las cosas. Podemos ver cómo este Dios poderoso está actuando, está creando, está trabajando. Todo lo que luego, al terminar con su tarea, Él dice, todo esto es perfecto. Ese era el resultado de su trabajo. Y esto nos lleva a pensar cuando Cristo dice que, bueno, yo trabajo y mi Padre trabaja, ¿no? O sea, en esa función de comunicar la persona de Dios, la figura de Dios, dice, mi Padre está trabajando y yo todavía estoy trabajando en imitación al Padre. Bueno, es lo que podemos ver en este capítulo 1 de Génesis, de qué manera Dios está activo y de qué manera esa debe ser una faceta de nuestra vida que debemos imitar a Dios, ¿no?
Dice el versículo de Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Bueno, Dios crea todas las cosas, pero cuando creó al hombre lo hizo completamente distinto a todo lo creado. Ninguna otra criatura en la creación de Dios tiene esta particularidad de que Dios mismo sopla en él aliento de sí mismo, su propio aliento que le da vida y lo trae a la existencia. Es interesante porque luego vemos esa figura también cumplida en la persona de Cristo, cuando Cristo dice, bueno, que Él es el dador de la vida, ¿no? De la misma manera que Dios sopló aliento de vida en Adán, sin buscarlo, sin pedirlo, sin ni siquiera estar enterado de lo que estaba pasando. Bueno, fue Dios quien intervino, lo formó, lo creó y lo trajo a existir luego que Él sopla aliento de vida en el hombre. Bueno, de la misma manera Dios lo hace con cada uno de nosotros, o lo hizo con cada uno de nosotros aquel día cuando nos salvó. Bueno, Él primero nos dio vida espiritual para que podamos creer en Él y poner nuestra esperanza y nuestra fe en el Salvador. Bueno, eso es lo que el escritor de Génesis está tratando de que nosotros podamos ver, que el hombre es una criatura que está por encima de todas las demás criaturas que Dios trajo a existir en el huerto del Edén. La diferencia, bueno, lo marcábamos, el hombre es el único que directamente de parte de Dios recibe ese aliento de vida y que comienza a vivir. Bueno, el único en la creación que tiene esa parte material y esa parte espiritual que es el hombre. Dice el versículo 26 que leíamos recién, que dijo Dios que iba a hacer al hombre a su imagen, conforme a su semejanza, para que señoree en los peces del mar, en las aves y en las bestias y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esa palabra que Génesis está usando, imagen o semejanza, significa que el hombre fue hecho como Dios. Bueno, es interesante y necesario poder explicar esto, ¿no? Porque la primera idea que puede tener, si no profundizamos en esto, es que Dios es un ser como nosotros, de carne y hueso, con un cuerpo físico, con ojos, con una cara, y sabemos que no es así. La palabra de Dios dice que Dios es espíritu. Entonces, de ninguna manera podemos confundir que Dios es como nosotros podemos entender. Bueno, si bien la Biblia presenta a Dios muchas veces de una manera similar al hombre y habla de Dios como que Dios tiene ojo, o que Dios tiene oído, o que Dios habla con su boca, o que Dios camina, o que se mueve, o que sus pies están sobre el estrado de la tierra. Bueno, esas cosas que hacen referencia al hombre físicamente, es una intención de que nosotros podamos entender lo que Dios está diciendo, porque para nosotros no hay otra manera de entender estas expresiones que Dios hace, sino es que lo hace conforme a lo que nosotros somos. Entonces, bueno, es esta manera de expresarse en las Escrituras, pero no quiere decir esto que Dios tiene un cuerpo físico como nosotros. Bueno, la pregunta entonces es, ¿de qué manera el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios? Bueno, tenemos que decir que nosotros no somos pequeños dioses por ser creado a imagen y semejanza de Dios. Lo que está queriendo decir es que de alguna manera el ser humano, el hombre, fue creado con la intención, el propósito de reflejar a nuestro Creador. El hombre como tal, y esto no es solamente algo exclusivo al varón, sino que tanto hombres y mujeres fueron creados con esa tarea de reflejar el carácter de Dios en sus vidas. Bueno, fueron creados a semejanza de Dios para poder reflejar a Dios en su propia vida. Bueno, lo que pasó en el Edén es que mientras el hombre estaba ahí en comunión con Dios y vivía en esa santidad y en esa relación perfecta con Dios, esto era posible. El hombre era un ser perfecto, sin pecado, había
había comunión, había una perfecta relación entre el hombre y la mujer con Dios, pero luego sabemos, el pecado entró en el jardín y todo esto se echó a perder. Aquel propósito de Dios de que Adán y Eva reflejaran la imagen de Dios fue completamente destruida. Esa imagen quedó devastada, esa imagen quedó afectada completamente. Lo que hoy podemos ver en el hombre, si bien el hombre es todavía poseedor de la imagen de Dios, es una imagen distorsionada, afectada por el pecado y por la caída. Pero bueno, Dios sigue llamando al hombre por medio del Evangelio, y es por medio de esa redención que nosotros tenemos en Cristo que esa imagen está siendo reconstruida para que al final podamos llegar a reflejar completamente la figura y la gloria de Dios en nuestra vida. El hombre tiene esa intención. Bueno, no solamente tiene esa intención en su vida como ser humano, el de reflejar a Dios, el de poder mostrar el carácter de Dios en su vida, sino que también ahora en Cristo, el Evangelio nos llama a que nosotros podamos reflejar en nuestra vida el carácter de Dios imitando a Cristo. Bueno, la Biblia nos presenta a Cristo como el Dios hecho carne, ese Dios en el cual nosotros podemos ver e imitar. Pablo lo dice de esta manera: sed imitadores de Dios como yo, ¿no? Él era un imitador de Dios. Él luego dice en otra parte de las Escrituras que él era un imitador de Cristo. Bueno, en la medida que nosotros estemos imitando a Cristo, estamos imitando a Dios, porque ese era el propósito de Cristo, venir a reflejar al Padre. Entonces, cuando pensamos en el rol del hombre para con su familia, la tarea que el hombre tiene es justamente la tarea que Dios encomendó al hombre en el Edén. El propósito con el cual Dios creó al hombre fue para que el hombre pudiera reflejar en su conducta, en su andar, en su vida a Dios. Él era como ese representante de Dios. Bueno, es interesante, ahí en el versículo 26 dice que Dios lo había puesto con el propósito de gobernar sobre todo lo creado. Dios había puesto al hombre como ese ser responsable sobre toda la creación. Dice, este hombre tiene que gobernar, está puesto con ese fin, con ese propósito, esa era la tarea. Pero bueno, luego de la caída le fue arrebatado ese lugar y fue sacado del Edén. Pero indudablemente el llamado y la responsabilidad que Dios pone en el hombre era la de gobernar, y la manera de gobernar no era, bueno, según lo que a él le pareciera, sino que el propósito era que él pudiera reflejar el carácter de Dios en esa tarea encomendada. Bueno, eso es lo que la tarea que Adán tenía, y nosotros podemos ver en Adán algunas cosas que nos dan un destello del carácter y de cómo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo primero que podemos ver es que Adán tenía la capacidad de tomar decisiones libremente. Bueno, esto nos lleva a considerar que, al igual que Dios, él tenía esa capacidad de decidir libremente, ¿no? Él podía decidir, él podía actuar de manera personal, tomando decisiones y cumpliendo según lo que Dios le había encomendado hacer. Bueno, lo que también podemos ver es que el hombre fue diseñado, como un portador de la imagen de Dios, y él debe reflejar en la creación. Ahora, a pesar de la caída, debe reflejar el carácter de Dios, la persona de Dios. Bueno, alguien decía que el mayor honor que el hombre ha recibido es justamente este llamado, el llamado de poder reflejar a Dios en su vida. Al igual que Adán, podemos ver de qué manera hay varias cosas en la persona de Adán que reflejan a Dios, como lo que mencionábamos recién, ¿no? Esa posibilidad de
de tomar decisiones, esa posibilidad de tener comunión con su esposa, el tener comunión con Dios. Bueno, son todas características que reflejaban cómo la imagen de Dios estaba siendo replicada en Adán. Pero luego de la caída todo esto se afectó, todo esto quedó, completamente desfigurado. Bueno, podemos concluir entonces que el llamado de Dios al hombre como portador de su imagen es que Él sea su representante ahora aquí en la tierra. A diferencia del jardín del Edén, en aquel momento el hombre era un ser perfecto, sin pecado, pero ahora, a causa de la caída del hombre, del pecado que hay en nosotros, bueno, el hombre se ve completamente imposibilitado de llevar adelante esa tarea. Y es una tarea que Dios pone también sobre cada uno de los padres cristianos. La tarea es el poder conocer a Dios, poder interiorizarse de la persona de Dios, de lo que Dios manda, de lo que Dios espera de cada uno de los hombres en su casa y poder llevarlo adelante. Entonces, dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Bueno, ahí podemos una vez más retomar la idea y entender de qué manera Dios pone sobre cada uno de los hombres y de mujeres también esta responsabilidad de imitar a Dios. Bueno, para imitar a Dios yo necesito conocer eso que voy a imitar, necesito, interiorizarme de sus maneras de hablar, de su comportamiento, de lo que hace y lo que deja de hacer, para poder imitarlo a la perfección. Bueno, esa es la idea, que nosotros podamos contemplar a Dios y en la medida que nosotros vayamos conociendo a Dios, poder replicar su conducta en nuestra vida y en favor de nuestra familia. Rápidamente, hermanos, quiero mencionarles algunas cosas que nos llevan a ver en la palabra de Dios qué cosas debemos, en qué cosas, debemos imitar a Dios. Bueno, lo primero que nosotros podemos ver es a Dios como nuestro guiador, aquel que es nuestro líder, aquel que es el que va siempre delante nuestro, marcando el camino que nosotros debemos andar. Dice Éxodo capítulo 13, versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día con una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche, y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Bueno, el versículo 21 presenta a Dios como alguien que no solamente había sacado a su pueblo de Egipto, sino como alguien que está yendo delante del pueblo. Y esto tiene, varias implicaciones para considerar. Bueno, Él va adelante, pero no solamente va adelante, solitariamente. Esa figura que está comunicando el pasaje es que Él está liderando, Él está marcando al pueblo en el desierto por dónde tenían que ir. Y no solamente va Él, sino que Él dice que en el día tenía unas nubes que protegía al pueblo del sol y por la noche tenía una columna de fuego que también los guiaba en la oscuridad y en el frío desierto los protegía de esas bajas temperaturas. Bueno, de alguna manera la figura es de Dios guiando a su pueblo. Lo podemos ver, cómo Él lo sacó de Egipto, cómo lo guió por el desierto constantemente. Él está haciendo énfasis en esto. Yo los guié, yo los acompañé, yo los guardé, yo los protegí en el desierto. El Salmo 23, el Salmo que nos presenta a Dios como el buen pastor, dice que Él nos va a guiar a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo nos pastoreará, nos confortará nuestra alma. Dice, me guiará por senda de justicias, por amor, de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Interesante poder ver a nuestro Dios
bajo esa figura, un Dios que nos guía, un Dios que no solamente nos dice el camino es por acá y Él se adelanta y nos abandona, no, es un Dios que está acompañándonos, un Dios que está, bueno, llevando el tiempo de las ovejas recién nacidas, que va tomando de la mano a las que están heridas, que pone sobre sus brazos y acompaña a aquellas que están malheridas o que están debilitadas por distintas razones. Dios, como nuestro guiador, no solamente nos dice, bueno, vayan por este camino, sino que Él se va ocupando de manera personal y particular de cada uno de nosotros, de su iglesia, de los que Él redimió, de los que Él ama. Él anhela guiar a todo su pueblo para que todos puedan llegar a ese lugar que Él ha prometido para su iglesia. Es interesante porque nosotros, como líderes en nuestras casas, debemos también guiar a la manera de Dios a nuestra familia. Debemos tener esa misma paciencia, esa misma disposición, ese mismo compromiso de guiarlos a Dios como Dios nos guía hacia Él. Bueno, dice Éxodo 13:21, Jehová iba delante de ellos cada día. Cada día los guió. Cada día Dios salía al encuentro de su pueblo, el pueblo se reunía y Él se ponía delante de ellos como un líder y los guiaba por el camino. Bueno, de la misma manera el hombre en la casa debe tener esa responsabilidad de guiar espiritualmente, no a una tierra prometida, no transitar por un desierto lejano, sino que nuestra tarea como hombres es guiar a nuestra familia a la palabra de Dios, al encuentro con Dios, a la comunión con Dios, a poder juntos descubrir y gozarnos en las verdades espirituales que Dios ha dejado para cada uno de sus hijos. Como leíamos en el Salmo 23, bueno, dice, Él me guiará a lugares de delicados pastos. Claramente el pasaje está hablando de Cristo, de cómo Él vino a buscarnos en esa desesperación, en esa vida que teníamos sin Cristo y nos lleva ahora a un lugar donde nuestras almas son alimentadas, protegidas y resguardadas por Él y por su redención. Bueno, de la misma manera, el hombre tiene esa función de llevar a su familia, llevar a su esposa, llevar a sus hijos al encuentro con ese buen pastor. No es que Él sea ahora el buen pastor, no. Su tarea es llevarlo como un guiador al encuentro de su Señor y de su Redentor. Lo segundo que vemos en la palabra de Dios es que Dios era el dador de la ley. Dice Isaías 51:4, Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Bueno, la convocación de Dios a su pueblo era que estuvieran atentos, que estuvieran alertas, que estuvieran ahí escuchando, porque de Él, de su boca, iba a salir la ley, que sería una justicia y luz para los pueblos. Luego encontramos ahí en Isaías 55:11, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello aquello para que la envíe. Bueno, una vez más podemos ver de qué manera dice, esta es mi palabra. Bueno, manifiesta la autoría de Dios, la procedencia de Dios de su palabra, esa palabra que sale de mi boca, dice, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Jeremías 1:9 dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Bueno, cuando nosotros pensamos en el hombre como un representante de Dios en su casa, como aquel portador de la imagen de Dios que tiene la tarea de representar a Dios en su casa para con su esposa y para con sus hijos, este punto es vital. Porque no hay manera mejor en que una persona pueda reflejar a Dios que no sea por medio de asimilar la verdad de Dios y vivirla en su propia vida.
Y Dios dice que Él nos ha dado su palabra. No hay otro pueblo en la tierra que pueda decir, bueno, nuestro Dios o nuestro líder nos ha dado una palabra y esa palabra es para vida y esa palabra es para salvación. Solo Dios hace eso con su pueblo. Solo Dios tiene una palabra que es vida y que es verdad, una palabra eterna, una palabra que sacia nuestros corazones, una palabra que es luz y que nos guía a toda verdad. Y dice Dios, yo os he dado mi palabra. De Él procede la verdad, de Él procede la revelación de Dios. Es porque Él quiso darse a conocer que tenemos las Escrituras y que podemos saber de Él y conocer su voluntad. Ahora, cuando pensamos en esta característica de Dios, no solamente vemos que a través de los tiempos Dios ha guiado y conducido a su pueblo en la verdad por medio de esta disposición de Dios de revelarse por medio de las Escrituras, sino que nos refleja el carácter bondadoso, misericordioso de Dios, de dejarnos escrito este manual de vida que es las Escrituras. Ahora, cuando pensamos en el hombre como alguien que tiene que representar a Dios en su casa, bueno, su tarea es justamente comunicar estas verdades que Dios, como dice el capítulo 1 y versículo 9 de Jeremías, ha puesto Dios en su boca. Me gusta la figura que Jeremías está narrando ahí, porque dice que Jehová extiende su mano y con su mano toca la boca del profeta y dice, he puesto mis palabras en tu boca. Bueno, el propósito, la intención era que Jeremías, como un profeta de Dios, fuera al pueblo y le advirtiera al pueblo de su pecado, de su rebeldía. Y de la misma manera, el hombre, como representante de Dios en su casa, tiene la función de un profeta, de advertir a los que no son de Cristo en su casa, que si no se arrepiente y se vuelve a Cristo, está perdido y condenado. Que solamente en Dios hay esperanza, que solamente en Dios hay perdón de pecado. Bueno, esa es la tarea del hombre en su casa. De alguna manera podemos resumir que la tarea del hombre en su casa es que el que comunica, el que lleva, el que presenta la palabra de Dios a su familia. Lo tercero que vemos es que Dios es misericordioso. Bueno, el hombre tiene esa función que cumplir en su casa. Dice Pablo escribiendo en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Bueno, lo que dice es que Dios es rico en misericordia y que nos ama con un amor grande. Dice, con gran amor con que nos amó. Luego el Salmo 145, versículo 8, dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno, nosotros podemos pensar en un hombre misericordioso, en un hombre paciente en Moisés. Podemos ver de qué manera el carácter de Dios se ve claramente reflejado en la vida de Moisés. Y otro que de manera más perfecta, más exacta, puede reflejar ese carácter misericordioso de Dios es Cristo mismo. Aquel que vino, que se humilló, que habitó entre los hombres y que a pesar de que los hombres le maltrataron, le negaron, le rechazaron, bueno, Él tuvo misericordia de ellos. Bueno, lo que la palabra misericordia significa es que Dios no nos da lo que merecemos. Dios tiene compasión de nosotros, Dios tiene misericordia del hombre. Lo que el hombre merece es el castigo eterno, es la separación eterna de Dios. Sin embargo, Dios no nos da esa condenación que merecemos, sino que nos da su gracia y su misericordia. Eso es lo que Pablo está expresando en Efesios capítulo 2, cuando dice, Dios es rico en misericordia. Dios es abundantemente misericordioso. Ahora, cuando pensamos en el hombre en su casa, bueno, esa es una característica
que nosotros debemos evidenciar. Y hacía mención de Moisés y de Cristo porque de alguna manera ellos como hombres y como líderes en su momento tuvieron situaciones, bastante difíciles que sobrellevar, pero lejos de entrar en pánico o en ira por el reclamo del pueblo o por la incredulidad de los discípulos, ellos tuvieron misericordia y compasión. Cuando nosotros trasladamos esta figura a nuestra casa, puede haber un montón de cosas en nuestra familia, en nuestros hijos o en situaciones particulares de la casa que, lejos de ser misericordiosos, explotamos en ira o tenemos reacciones que completamente deshonran a Dios. Pero nosotros no podemos olvidar que el hombre es llamado a ser un representante de Dios en su casa. Alguien decía que los incrédulos, la única figura de Dios que iban a tener es la que un cristiano puede reflejarle por medio de su vida, por medio de su testimonio. Y eso no es distinto en nuestra casa. Indudablemente que como hombres imperfectos y pecadores, la imagen que vamos a comunicar muchas veces de Dios es una imagen distorsionada, una imagen bastante vaga de la persona de Dios. Pero el llamado de la palabra a los hombres como representantes de Dios en su casa es a imitar a Dios en su misericordia. Y esto es algo que nosotros conocemos de primera mano porque Dios es misericordioso con nosotros cada día. Cada día Dios nos ofrece su perdón, su gracia, su compasión, su cuidado, su guía, y eso no lo merecemos porque cada día hacemos suficiente mal para ser condenados al castigo eterno. Pero Dios, por causa de Cristo, de su obra ya consumada a nuestro favor, por el perdón de nuestros pecados y por su misericordia, no nos da lo que merecemos. Dice el profeta, porque Dios renueva su misericordia cada mañana, no hemos sido consumidos. Entonces el papel que ahora Dios quiere llevarnos a considerar a cada uno de los hombres en su casa es ese papel que Dios tiene como un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso y compasivo. Lo cuarto que vemos es que Dios es paciente. Dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 18, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta las terceras y hasta las cuartas generación. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto, hasta aquí. Dios es paciente. La paciencia de Dios, hermanos, es algo que nosotros vemos todo el tiempo. La paciencia de Dios implica que Dios está viendo la rebeldía de su pueblo, o está viendo la rebeldía en su creación, está viendo la incredulidad y la obstinación del hombre en su pecado y de negarle a Dios la gloria que le es debida. Y Dios no le da al hombre lo que él merece, sino que él es paciente. Dice Pedro que Dios es paciente con los hombres. Dios ha revelado a través de toda la historia su paciencia con su propio pueblo elegido. Dios ha revelado su paciencia con el incrédulo. Dios muestra su paciencia con el pecador. Y eso es lo que el hombre debe tomar de Dios e imitar, su paciencia. Si hay algo que nosotros debemos celebrar y dar gracias a Dios, es justamente porque Él es paciente. Nosotros, a pesar de que Él nos ha redimido y nos ha salvado por medio de la fe en Cristo, hay muchas veces en nuestra vida que somos rebeldes y que no andamos conforme a lo que Dios espera de nosotros como sus hijos. Pero Él no se enoja, ni comienza a maltratarnos, ni comienza a castigarnos, ni a disciplinarnos por nuestra desobediencia. No, Él es paciente.
Él es tierno y amoroso con nosotros. El hecho de que Dios sea paciente no quiere decir que Él no deja o no lleva adelante su corrección para con su pueblo, pero Dios es paciente para con nosotros. Bueno, el hombre es llamado a imitar a Dios también en esta área, en su paciencia. De qué manera Dios es paciente como con nosotros. De la misma manera nosotros debemos ser pacientes como los demás. Nosotros debemos reflejar a Dios en esta área de nuestra vida. Hermanos, es muy fácil hablar de un montón de verdades teológicas, es fácil hablar de nuestra fe o del Evangelio. Lo importante también es poder mostrar a Dios en nuestra propia vida a través de estas cosas. A través de un hombre que ocupa el llamado de Dios para su vida, un hombre que se está ocupando y guiando a su familia, un hombre que está trayendo la palabra de Dios a cada momento en su casa, un hombre que está siendo misericordioso como Dios es misericordioso y un hombre que está siendo paciente como Dios es paciente. No se trata de lo que digo, sino que se trata de cómo vivo la verdad que digo creer. Lo siguiente que vemos es que Dios es un Dios protector, un Dios que cuida a su pueblo. Bueno, en esa peregrinación del pueblo de Dios a través del desierto, una y otra vez Dios hace referencia de qué manera Él protegió, Él cuidó a su pueblo de los enemigos. Todo el tiempo nosotros podemos ir a los salmos y ver de qué manera el salmista pide que Dios intervenga en favor de él, de sus enemigos. Bueno, Dios se presenta como nuestro protector. Dice el Salmo 121:5, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Bueno, interesante, porque nosotros podríamos tener ciertas dudas o cierta incertidumbre si nuestro guardador, si nuestro protector sería uno igual a nosotros, con las debilidades que un hombre puede tener, con las flaquezas que un hombre humano, imperfecto puede tener. Pero Él se encarga de decirnos, Jehová es tu guardador. El que te cuida, el que te protege, el que guarda de tu alma es Jehová. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Bueno, es interesante la figura de ese Dios que está velando y cuidándonos, dice, de todo mal. Dice, Él guardará tu alma. El hombre puede cuidar nuestro bienestar físico, puede cuidar nuestro cuerpo, puede cuidar nuestra integridad, pero no puede cuidar nuestra alma. Podemos tener el mejor guardaespaldas, la mejor seguridad, pero nuestra alma aún así se puede perder. Sin embargo, para los que están en Dios, la seguridad es que no solamente Él protege nuestra integridad física, sino que Él también protege nuestra alma. Bueno, recuerden, fuimos creados para reflejar a Dios y representar ese cuidado amoroso que Él tiene hacia su pueblo y hacia sus hijos. Dios es el protector. El hombre debe ser el protector de su casa. El hombre debe proteger a su esposa. El hombre debe proteger a sus hijos de toda doctrina contraria a la verdad de Dios, de todo peligro, de toda aquella cosa que no sea para el bien de su familia. El hombre debe estar ahí vigilando, orando, protegiendo a su casa de todo mal. Pero no descansando en sus propias fuerzas, sino descansando en que Dios, su protector, Jehová, su guardador, también está velando sobre ellos. Pero que su función como hombre es cuidar su casa. Segunda Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Bueno, no sé cuántos de nosotros podemos tener esa certeza cada día. Bueno, generalmente cuando hay malas noticias o cuando hay noticias de que la economía está bastante
convulsionada de que no hay seguridad de esto, o que hay problemas laborales, o que hay problemas económicos. Bueno, nosotros debemos recordar, Él es nuestro protector. Él es quien vela por nuestra vida, y no se trata de que Él va a guardarnos solamente de algún mal físico pueda sucedernos. Él va a guardarnos de toda clase de mal. Dice Pablo, Él te guardará del mal. Él va a guardarnos, va a guardar nuestra vida de toda clase de mal. Bueno, estas son algunas de las cosas que nosotros podemos mencionar de la persona de Dios. Bueno, Dios es nuestro guiador, Dios es el dador de la palabra, Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios es protector. Podemos seguir mencionando a través de la palabra un montón de cosas que Dios es, pero queremos llevarnos a poder pensar, a poder reflejarnos en estos aspectos del carácter de Dios como un espejo, y para poder traer a nuestra memoria la responsabilidad que Dios pone sobre el hombre, sobre los hombros de cada varón en su casa. Lo último es que Dios es poderoso y fiel. Bueno, seguramente, si hay un atributo que cada varón quisiera tener, es el de ser todopoderoso como Dios es todopoderoso. ¿Qué seguridad que eso tendría para nuestras vidas? ¿Qué resguardo podríamos transmitir a nuestra casa? No habría nada imposible para hacer, no habría nada que estuviera fuera de nuestro alcance. Somos todopoderosos. Podemos cuidar, proteger, podemos hacer todas las cosas. Pero eso nos llevaría a ser independientes de Dios, a confiar en nosotros mismos y no confiar en ese Dios sabio y misericordioso del que hablamos. Lamentablemente, ninguno de nosotros es todopoderoso y fiel como Dios lo es. Y esta es una de las verdades de Dios en la cual nosotros debemos descansar. Bueno, hemos visto algunas responsabilidades que Dios le manda al hombre. Y seguramente a la luz de esas responsabilidades quedamos en evidencia de cuán lejos estamos de que esas cosas sean una realidad en nuestra vida. Pero dice Pablo, aunque nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aunque nosotros somos débiles, Él es todopoderoso. No se trata de cumplir estas responsabilidades a la luz de nuestras capacidades o nuestra fuerza, sino que se trata de cumplirlas, de llevarlas adelante, recordando que Dios es todopoderoso y fiel. Hermanos, hay responsabilidades que nosotros no podemos llevar adelante, que escapan a nuestra capacidad humana, que no tenemos la sabiduría, no tenemos la disposición, no tenemos la fuerza para que sean una realidad de nuestra vida en el día a día. Bueno, lo que Dios hace por medio de revelarnos esa incapacidad es recordarnos quiénes somos para que podamos verle a Él y recordar, Él es todopoderoso y fiel. No se trata de nosotros, la vida cristiana no se trata de que nosotros corremos solos o tratamos de vivirla en nuestra fuerza o en nuestras capacidades, se trata de Él. Y esto es algo que atañe a todos los cristianos, entender que Dios es poderoso y fiel. Bueno, el hombre es llamado a representar a Dios. ¿Y quién puede pensar como hombre, como jefe de hogar? Bueno, sí, yo estoy apto para esa tarea. Nadie. Representar a Dios en una vida como la nuestra, imperfecta, llena de pecado, luchando a diario con nuestra carne, con nuestras incapacidades. Nadie. ¿Quién va a poder asumir ese rol? Bueno, lo hacemos por fe. Lo hacemos confiando en esta verdad, que Dios es todopoderoso y fiel. Y posiblemente, bueno, alguien puede pensar, bueno, están hablando todo el tiempo acerca del rol de los hombres y están hablando del varón y del esposo. Bueno, pero yo no soy ni varón ni esposo. Pero como veíamos, Efesios 5:1, el llamado es tanto a hombres y mujeres.
El llamado de Dios es a que todos aquellos que conocen a Dios, tanto hombres como mujeres, puedan ser imitadores de Dios en su casa. Y quizá hay alguien que en su casa no tiene un hombre, no tiene un esposo, o por alguna razón o circunstancia de la vida, no hay nadie que cumpla esa función. Bueno, el llamado de Dios es a que cada uno de los hijos de Dios pueda recordar que nuestro llamado, que el llamado del Evangelio es a ser un imitador de Dios, a reflejar a Dios por medio de su vida. Y claro, cuando entendemos este llamado, tomamos conciencia de que esta demanda es grande y nos supera. Y es ahí donde una vez más debemos recordar, Dios es todopoderoso y fiel. Él es el que nos capacita, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos fortalece, Él es el que nos sostiene. Cuando pensamos en esa responsabilidad, debemos pensar que Él es el que me guía a que yo pueda cumplir con esa función de ser un imitador de Dios. Él es el que por medio de su palabra me enseña, me forma, me guía a que yo pueda reflejar por medio de mi obediencia a la palabra el carácter de Dios. Dios, cuando yo no estoy siendo consecuente con ese llamado, tiene misericordia de nosotros y Él es paciente con nosotros. Él no se molesta por nuestras incapacidades, Él es paciente, Él es tierno, Él es aquel que viene, nos sostiene, nos levanta nuestra derrota, nos alienta y nos pone de vuelta en carrera para que sigamos a la meta del supremo llamamiento. Dios es el que nos protege. Dios es el que guarda tu corazón cuando vemos que vez tras vez hay en nuestra vida un fracaso tras otro fracaso. Es Dios quien, por medio de su perdón, por medio de la obra de su Espíritu, va confortando nuestros corazones, nos va levantando y va teniendo cuidado de nosotros. Él dijo, su promesa es, yo te guardaré. Para que al final nosotros podamos recordar siempre, Dios es poderoso y fiel. Hermanos, la vida cristiana puede estar llena de momentos difíciles, pero esos momentos difíciles tienen que ser un medio para llevarnos a Dios, para recordar Dios es fiel. Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. Aunque yo sea débil, incapaz, Él es todopoderoso. Él va a cumplir su propósito en mí. Y de eso se trata este tiempo y la enseñanza en esta noche, de que sin importar si es un hombre, un cabeza de hogar o una mujer, una hermana, no importa cuál sea tu lugar, recuerda, Dios es poderoso y fiel. Y en su poder Él quiere capacitarte para que puedas vivir según el llamado del Evangelio. Y Él es fiel en cumplir con ese propósito que ha determinado para cada uno de sus hijos, y eso tiene que ver con lo que Pablo dice en la carta a los Efesios, que todos nosotros seremos formados a la imagen de su Hijo. Él va a cumplir esa función en nuestra vida, y esa es nuestra esperanza, y esa es nuestra certeza, que un día todos nosotros podremos reflejar a Cristo de la mejor manera posible en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude a que esa sea nuestra esperanza y nuestra confianza hoy y cada día de nuestra vida, recordando que Dios es todopoderoso y fiel. Amén. Oremos. Señor Padre, queremos darte gracias por esta noche y por permitirnos estar juntos. Señor, y tú sabes cuál es la necesidad de los hermanos, cuáles son las luchas, Señor, cuáles son las necesidades espirituales, y no hay nadie que pueda suplirlas, Señor. No hay nadie que pueda darnos lo que solamente tú has prometido y solamente tú puedes darnos. Señor, vamos a ti con distintas necesidades. Vamos a ti con quizás, Señor, la frustración propia de saber que no podemos cumplir con tu llamado, con la, Señor,
La debilidad cuesta de saber que somos imperfectos y que no hay nada bueno en nosotros y tantas cosas, Señor, puede haber en nuestra mente y nuestro corazón en esta noche que nos debilitan, que nos quitan el gozo, que nos llenan de amargura, de desesperanza, de incredulidad. Pero, Señor, sabemos que nada escapa a tu conocimiento, que nuestro corazón, nuestra mente está desnudo delante de tus ojos y que solo tú, Señor, puedes, por medio de tu Espíritu y por medio de tu palabra, sanar las dolencias de nuestra alma y de nuestro corazón. Señor, en esta noche quiero rogarte que a la luz de lo que hemos escuchado, tú puedas llevarnos a la cruz de Cristo, a pedir perdón por nuestra flaqueza, a pedir perdón por nuestra infidelidad de no estar cumpliendo con tu llamado, pero también a que nos llenes de confianza, de esperanza, de saber que es en tu gracia, que estas cosas pueden ser una realidad en nuestra vida, en lo personal y como iglesia. Señor, ayuda a cada uno de tus hijos que está luchando en esta noche en su corazón. Llénanos de gozo, de alegría, de esperanza, de confianza en que tú eres todopoderoso y fiel. Señor, te ruego por aquellos que están en medio nuestro y que no te conocen, que tú puedas salvarlos, Señor, que tú puedas obrar en sus corazones y llenarlos de convicción de pecado y guiarlos al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y que podamos ver tu mano salvadora obrando en medio nuestro en favor de aquellos que no te conocen. Padre, bendice a tu iglesia y bendice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.